common observations is Uno de los común conversaciones es lo siguiente: whatever will be, will be. lo que es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. So we just accept what happens. Así es que nosotros solamente aceptamos lo que sucede. But the Bible tells us, Pero la Biblia nos dice, God himself tells us, Dios mismo nos dice, that whatever God wants will be. lo que Dios quiere, eso es lo que va a acontecer o suceder. But that's not always true, is it? Pero esto no es siempre la verdad, ¿verdad? Because God doesn't always get his will. Porque no siempre consigue Dios la voluntad de Él. But how can he not get his will? Pero ¿cómo es que no puede conseguir su voluntad? He's sovereign. Él es el Todopoderoso. He is all powerful. Él es Todopoderoso. He is all knowing. Él tiene mucho conocimiento. God's will be done. La voluntad de Dios sería llevada a cabo. How do we deal with that? ¿Cómo podemos nosotros tratar con esto? How do we think about that? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar de lo mismo? And the more we think about it, the more we have to think about it. Y lo más que pensamos de lo mismo, tenemos que pensar más de lo mismo. And the more we read and study God's revelation of himself, Y más que nosotros estudiamos y comprendemos la revelación de Él mismo, the more we learn, más aprendemos, the less we know. menos conocemos. As one man said, Como dice un hombre, if ignorance is bliss, si la ignorancia es bendecido, then we're all a bunch of blessings. entonces todos nosotros somos bendecidos. How do we deal with that? ¿Cómo vamos a tratar con esto? A lot of passages that tell us about God's will. Hay muchos pasajes que nos hacen saber de la voluntad de Dios. We're going to start with Revelation chapter 4, verse 11. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. When God receives glory from the elders and the angels, Cuando Dios recibe la gloria de los ángeles, they say this, ellos dicen lo siguiente: worthy are you, our Lord and our God, Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, to receive glory, honor, and power. de recibir la gloria, el honor y el poder. For you created all things, Porque tú has criado todas las cosas, and because of your will they existed and were created. por tu voluntad existen y han sido creadas. Everything exists because God willed it to exist. Todo existe porque Dios ha hecho la voluntad que existe. He willed for the universe to come into existence. Él desea que el mundo sea existencia y existió. But God's will is not centered in the universe coming into existence. Pero la voluntad de Dios no está centrado en la existencia del universal, At least not as it's revealed in the Bible. no como está revelado en la Escritura. God's will is centered in His desire for man, La voluntad de Dios está enfocado en la salvación del hombre, who He created in His image. a quien ha criado una imagen de Él. And we talk about God's will in so many different ways. Nosotros hablamos de la voluntad de Dios en diferentes maneras. And we talk about God's will differently. Y hablamos de la voluntad de Dios diferente. As I was reading this week about things different people said, Estaba leyendo yo en esta semana de diferentes cosas que dice la gente. within the realm of the will of God, Entre los pensamientos de la voluntad de Dios, there is that which God desires to happen. es aquella cosa que Dios quiere o anhela que sucede. Within the realm of the will of God, Entre el medio de la voluntad de Dios, there is that which God allows to happen. hay muchas cosas que Dios permite que suceden. And in the realm of the will of God, Y también en la voluntad de Dios, there is that which God makes happen. hay aquellas cosas que Dios hace que suceden. How do we think about that? Miren lo que nosotros
to Jesus and ask him, who's greatest in the kingdom of heaven? Los discípulos vienen así con él y le preguntan quién es el más grande en el reino de los cielos. And as God responds to those people, Y ya que nuestro Dios responde a estas gentes, he brings a little child and sets him on his lap. trae un niño así con él y lo pone en sus rodillas. He said, those who become like little children, Y él dice, todo aquello que se hacen como este niño, these make up the kingdom of heaven. estos son los que componen el reino de Dios. And he's not talking about little children. Y él no está hablando de niños pequeños, He uses little children for the illustration. usa solamente los niños como una ilustración. He's talking about those who become children of God, Él está hablando de aquellos que son hijos de Dios, those who put their faith in him through Jesus. aquellos que ponen su fe en Él, en Dios, por medio de Cristo Jesús. And he makes this statement there in verse 14. Y él dice estas cosas que se pueden encontrar en el versículo 14. After he warned them, by the way, Después que él nos dio alguna advertencia, the one who makes one of these little ones stumble, it would be better for him than a millstone put around his neck and thrown in the sea. cualquiera que hace que uno de estos niños se tropiezan, mejor que sea forjado. Here's what the Bible says. Es lo que dice la Escritura. Are you listening? ¿Están escuchando? So it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones perish. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. It's not God's will that one of them perish. No es la voluntad de Dios que ni siquiera uno llega a aparecer. Turn it around. Vamos a voltearlo. It's the will of God that all of them be saved. Es la voluntad de Dios para que todos sean salvos, But they won't be. pero no van a ser. And one of the reasons why they won't be Y una de las razones por las cuales no van a ser todos salvos, is because people put stumbling blocks in front of them. porque las personas ponen obstáculos enfrente de ellos. It's not the will of God that people put stumbling blocks in front of anybody. No es la voluntad de Dios que una persona ponga un obstáculo enfrente de alguien. If God is sovereign, then why can it happen? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sucede esto? Why would it happen? ¿Por qué va a acontecer? God wants everybody saved. Dios quiere que todos sean salvos. He is sovereign. Él es el todopoderoso. Therefore, everybody's going to be saved. Así es que todos van a llegar a ser salvos. But that's not what God says. Pero esto no es lo que Dios dice. God says those who don't believe in him through Jesus will be lost. Dios dice cualquiera que no cree en Él, en Dios, por medio de Cristo, no van a ser salvos. And they'll be lost because they're already lost without Jesus. Ya que van a llegar a ser perdidos porque ya están perdidos, porque no creen en nuestro Señor Jesucristo. They're lost because they sinned and separated themselves from God. Están perdidos porque se han separado de la presencia de Dios. And they cannot come to God except through Jesus. Y no pueden venir así a Dios si no es por medio de Cristo. In Romans chapter 12, verses 1 and 2, En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, the Apostle Paul talks to Christians. el apóstol Pablo habla así a los cristianos. He talks to them about their relationship with God. Él habla así a ellos acerca de su relación de ellos con Dios. And beginning in verse 1, we read, Y empezando con versículo 1 leemos: Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, Así que hermanos míos, los ruego por la misericordia de Dios, to present your bodies a living and holy sacrifice, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, acceptable to God, consagrado y agradable a Dios. which is your spiritual service of worship. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. And be not conformed to this world, No viven ya según los criterios del tiempo presentes. but be transformed by the renewing of your mind, Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir, so that you may prove what the will of God is, y lleguen a conocer la voluntad de Dios. that which is good and acceptable and perfect. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Different versions use different words.
ocupan diferentes palabras. Some versions use the word approve, Una versión usa la palabra aprobado so that you can approve what the will of God is. para que se pueda aprobar lo que es la voluntad de Dios. So it's the will of God that you approve what His will is? Es la voluntad de Dios que esté aprobado para lo que es la voluntad de Él, Or is it the will of God that you prove what the will of God is by presenting yourself to Him? o es la voluntad de Dios para que usted compruebe cuál es la voluntad de Él, de presentarse a sí mismo así con Él. What is God's will for your life? ¿Qué es la voluntad de Dios para su vida? And God's will for your life is that you be in fellowship with Him. La voluntad de Dios es que usted tenga comunión con Él. And you can't be in fellowship with Him apart from Jesus. Y no puede tener una comunión con Dios aparte de nuestro Señor Jesucristo. But we want God's will to control our lives. Pero nosotros queremos que Dios nos controle nuestra vida. Without us having a will in the process. Sin que nosotros tengamos voluntad en el proceso. And the Bible says no. Y la Biblia dice no. How many ways does God say, choose for yourself what you'll do? ¿Cuántas maneras dice el Señor? Escoge para sí mismos. How many ways does God say, whosoever will, they come? ¿Cuántas maneras dice el Señor? El que quiere venir en pos de mí, que venga. So those who talk about the sovereignty of God talk about man not having any choice. Así que aquellos que hablan de Todopoderoso de Dios, hablan que el hombre no tiene para escoger su propia voluntad. And then those who talk about the will of God say man has the only choice. Entonces aquellos que hablan acerca de la voluntad de Dios dicen que el hombre no tiene para escoger. And somewhere in there God says, Y hay, en medio de los dos, Dios dice lo siguiente: I'll let you have your choice. yo voy a permitirles que ustedes deciden, que ustedes escogen, But I'll still use your choices to show that I'm God. pero voy a usar yo lo que ustedes deciden para enseñar que yo sigo siendo Dios. See, God will let little ones perish Dios va a permitir que los pequeños se pierdan, because they have to believe in Him through Jesus, and if they don't believe, porque ellos tienen que creer en Dios por medio de Cristo Jesús, y si no creen, they can't be saved. no pueden llegar a ser salvos. So we look at Ephesians chapter 1, Así que vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 1, and we hear the Apostle Paul talk about the eternal purposes of God. y vemos que el apóstol Pablo hablando del propósito eterno de Dios. And he says, I'll start in verse 9. Y voy a empezar con el versículo 9. I want to get to verse 12. Quiero llegar al versículo 12. He made known to us the mystery of His will, Y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, according to His kind intention, which He purposed in Him, o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo, with a view to an administration suitable to the fullness of time. según este plan que se cumpliera fielmente a su debido tiempo. That is the summing up of all things in Christ. Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, Things in the heavens tanto en el cielo and things on the earth. como en la tierra. In Him also we have obtained an inheritance, Dios nos ha dado, Dios nos había escogido de antemano, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, para que por nuestra unión con Cristo recibiremos nuestra parte en la herencia, to the end that we who were first to hope in Christ would be to the praise of His glory. de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según lo bien que le parece. God's will is summed up in Jesus Christ. La voluntad de Dios es sumado en nuestro Señor Jesucristo. God's will is not summed up in whether He wants you to have this job or that job. La sumación de Dios para la voluntad de uno no es si tú vas a conseguir este trabajo o el otro trabajo. God's
minimizing the will of God by our little minimal lives. Tenemos que dejar de estar haciendo mínimo la voluntad de Dios con nuestras vidas mínimas. And we need to quit thinking that God's will is just for us. Y tenemos que dejar de estar pensando que la voluntad de Dios es solamente para nosotros. God's eternal purpose El propósito de Dios eterna was worked out ya fue trabajado to accomplish His will. para lograr su voluntad. The will that He revealed to us in His Word, the Bible. La voluntad que está revelado a nosotros por medio de la Escritura. God's will is that we have fellowship with Him, that we be saved. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos comunión con Él, que seamos salvos. God's will is that we trust Him with our lives, La voluntad de Dios es que nosotros confiamos en Él con nuestras vidas, our whole lives. nuestra vida completa. It's not that we just go sit in church buildings. No es que nos mantenemos a sentarnos en los bancos del edificio, It's not even that we just read verses. no es tampoco que solamente leemos las Escrituras, It's that we live lives. que vivamos la vida. But God lets us live with our choices. Pero Dios nos permita a vivir con las decisiones que nosotros hagamos. I'm going to say this in the sermon right now. Voy a decir esto en el sermón ahorita. I'll remind you about it later as we talk about the church. Vamos a hablar de esto mismo cuando hablamos acerca de la iglesia. Of the 7 churches of Asia, De los 7 iglesias en Asia, how many of them are still in existence today? ¿cuántos de ellos están todavía en existencia hoy en día? Not one. Ninguno. Was it the will of God that those churches go out of existence? Era la voluntad de Dios que estas iglesias dejaran de existir, Or did they choose their end? o ellos mismos escogieron su destino. Will God let churches die? ¿Permitiría Dios que la iglesia morirá? Well, He'll let people die. Pero va a dejar a las personas que mueren. How do we think about God's will? ¿Cómo pensamos acerca de la voluntad de Dios? Some people think I have no choice, Muchas personas piensan que yo no tengo decisión propia. so whatever happens, happens. Así es que lo que sucede, pues sucede. Some people think it don't matter. Algunas personas piensan, me da igual. Some people think Algunas personas piensan, I don't understand. yo no comprendo. There's the place where I believe we better get. Este es el lugar donde yo creo que debemos pensar mucho. I don't understand it all. Yo no entiendo nada. I keep learning. Yo sigo aprendiendo. And the more I learn, the more awesome God becomes to me. Más que yo aprendo, más cercano puedo acercarme a Dios. And the more I learn, the more wise God gets. Más que yo conozco, más sabio llega a ser Dios. And the more I learn, the more I have to realize that trusting Him also means following Him. Más que yo aprendo, más tengo que confiar en Él y así seguirle a Él. In all my life, Toda mi vida, in all my relationships. todas mis relaciones. And folks, Así que hermanos, get your concordance out and look up the passages that have the will of God in it. busca su concordancia y busca ese versículo donde tiene la voluntad de Dios. And I'm here to tell you that there's not one that says Yo estoy aquí para decirles que no hay un pasaje que dice that God is going to have His will regardless of what your will is. que Dios va a tener su voluntad, que no importa cuál es la voluntad suya. It says that God's will is for you to be saved. Dice que la voluntad de Dios es que usted sea salvo. But if you don't want to be saved, Pero si usted no quiere ser salvo, then God won't make you be saved. entonces Dios no va a hacer a fuerzas que usted sea salvo. No place will you find in there that God's will is that for Christians to be sinless. No hay un versículo que dice que la voluntad de Dios es que todo cristiano
sea sin pecado, but it's God's will that they be forgiven, pero es la voluntad de Dios para que sean perdonados de sus pecados, that He might count them sinless, para que pueda contarlos como que si no pecaban, that they might love Him para que así puedan amarle and trust Him. y confiar en sí en Él. Jesus told a story to His apostles Nuestro Señor Jesucristo dio una historia así a sus apóstoles, in the presence of the Jews. en la presencia de los judíos. I say it was a story to the apostles because the Jews were listening. Yo digo que fue una historia para los apóstoles, porque los judíos no los querían escuchar. A man owed another man $1 million. Un hombre debía a otro hombre, estaba ayudado con él por $1,000,000. Another man owed him $50. Otro hombre debía a otro $50. The man forgave the debt to both of them. El hombre perdonó la deuda de los dos. The question Jesus asked was, La pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo, which of these two men would love the man who forgave him more? ¿cuál de estos dos hombres amaría el hombre el algo que debía más? And while the Jews said Los judíos decían, the one who owed him so much more would love him so much more, aquel que debía mucho más iba a amarle al algo mucho más. the Jew thought he didn't know the debt. Los judíos pensaban que no sabía la deuda, So he didn't need to be forgiven of the debt. así es que no tenía que ser perdonado de la deuda. We haven't even begun to talk about the will of God as much as we ought. No hemos empezado de hablar acerca de la voluntad de Dios como deberíamos de hablarlo, But we understand that the will of God is summed up in Jesus. sabemos que la voluntad de Dios es sumado en nuestro Señor Jesucristo. And as we live our lives Mientras y cuando nosotros vivamos nuestras vidas, trusting God through Jesus Christ, confiando en Dios por medio de Cristo Jesús, we're living within the will of God. estamos viviendo de acuerdo de la voluntad de Dios. And all the decisions we make because we're living with God in Jesus. Y todas las decisiones que nosotros hacemos, lo hacemos porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. And when we ask God to lead us, we ask God to lead us in view of what He's done for us in Jesus. Y lo que nosotros preguntamos a Dios que nos dirige, le preguntamos que nos dirige de acuerdo a la voluntad de Dios. And when we ask God to help us make decisions, we ask Him to help us make decisions on the basis of Y cuando nosotros le preguntamos a Él, le pedimos que nos haga hacer decisiones, le pedimos que nos ayude a hacer decisiones de acuerdo a su voluntad. our trust in Him through Jesus Christ. Nuestra confianza que tenemos en Él por medio de Cristo Jesús. What is the will of God for you? ¿Qué es la voluntad de Dios para con usted? It is that you be saved. Es lo que para que usted pueda llegar a ser salvo. It is that you not be lost. Es que no sea perdido. And to that end, He put Jesus Christ on the cross. Y con este fin Él puso a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. He accepts Jesus as the sacrifice that pays the price for your sins. Él acepta el sacrificio de Cristo que paga la deuda que nosotros tenemos. But you must trust that sacrifice. Pero tiene que confiar uno en ese sacrificio. And you must trust that God does forgive because of that sacrifice. Tenemos que confiar que Dios sí perdona por medio de ese sacrificio. Repenting of your sins, Arrepentiéndose de su pecado, confessing Him as your Lord, confesándolo a Él como su Señor, being immersed in Him, sumergido en Él, that you might be raised to a new life. para que Él pueda ser resucitado en una vida nueva, Living in the will of God, viviendo dentro de la voluntad de Dios, pursuing the will of God, buscando la voluntad de Dios, glorifying God in the will of God. glorificando a Dios en la voluntad de Él. And if you need to come to God through Jesus this morning, Si usted necesita venir a Dios por medio de Cristo Jesús en esta mañana, we invite you to do that. queremos invitarlo a que lo haga.